Hola gente, ¿cómo va? Este espero que sea un video corto pero muy útil. Les voy a mostrar y les voy a dar los prompts para armar una estrategia de Instagram como esta. Con un plan de contenidos para publicaciones, un plan para las historias, tácticas de crecimiento y más. Además también les voy a mostrar cómo optimizar sus perfiles para mostrar autoridad, convencer y vender nuestros servicios desde un principio. Y no se preocupen porque en la descripción les voy a dejar el link para que puedan descargar toda la información. Vamos al lío. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es optimizar nuestro perfil de esta manera. Acá de nombre de usuario vamos a poner un nombre fácil de recordar, que te identifique y si querés puede contener una palabra clave de tu nicho. Sobre todo, lo más importante es que no sea complicado. Queremos que sea fácil de recordar, para que las personas que ya nos conozcan nos puedan encontrar fácilmente si nos quieren volver a buscar. Después acá abajo en el título y la descripción es donde la mayoría de las personas se equivoca o no lo tiene del todo optimizado. Acá en el título, por ejemplo, sí que vamos a querer sí o sí poner palabras claves del nicho, porque va a ayudar a que nos encuentre gente que no nos conoce. Después en la descripción vamos a querer poner algo así, con una promesa de tu servicio que esté enmarcada en un periodo de tiempo. Acá por ejemplo pongo en 90 días. Y esto es importante porque hace que la otra persona interprete que es un método que tenés probado y que da resultados. Y obviamente, mientras menos tiempo, mejor. Imagínate que acá pusiera 7 días en vez de 90. Pero claro, tiene que ser algo creíble también. Ahora, abajo de la promesa vamos a poner una muestra de autoridad, una llamada a la acción, un link e historias destacadas. Hay muchas maneras diferentes de mostrar autoridad o de hacer llamadas a la acción. Pero esto va a depender de qué servicio quieras ofrecer o a dónde querés dirigir a tu público. Hacer una venta, obtener un lead o lo que sea. Ahora no vamos a entrar en detalle porque no hace falta. Así que pasemos a la parte por lo que todos están acá en realidad y va a ser que lleven su Instagram al siguiente nivel, ChatGPT. Vamos a ir a su página y acá vamos a pegar este prompt que dice: eres un experto en marketing digital, especializado en la optimización de perfiles de Instagram para captar la atención de nuevos seguidores y potenciales clientes. Tu objetivo es crear una biografía clara, atractiva y estratégica que incluya usuario, palabras clave, descripción, llamada a la acción y enlace recomendado. La descripción que tenés que optimizar es esta, que acá le vamos a pegar esta descripción que ya tenía preparada. Diseñadora gráfica especializada en branding, creo de identidades visuales únicas para pequeñas empresas que quieren destacar y conectar con su público. Y le vamos a decir que responda en formato estructurado y simple, pensando en alguien que quiera aplicar todo fácilmente. Le damos Enter y acá tenemos lo que nos dice ChatGPT. Nos da el nombre del usuario, nombre de perfil con palabras claves, la descripción con la promesa de nuestro servicio enmarcada en un periodo de 30 días, la muestra de autoridad con más de 50 emprendedores que ya confían en nosotros, la llamada a la acción, enlace recomendado, en fin. Todo lo que estábamos viendo acá nos lo da ChatGPT con una descripción que le pegamos de 2 renglones. Y acá ya tenemos el paso 1 completado. Pegamos el prompt, ponemos nuestra descripción y en 30 segundos ya tenemos nuestro perfil optimizado. Acá para que vean, también les preparé otros ejemplos de personas que ya tienen perfiles como estos. Acá por ejemplo, este perfil de viajes, vean cómo tienen de nombre de usuario algo fácil de acordarse y con palabra de nicho como viajero extranjero. De título ponen sus nombres, pero además ponen otra palabra clave que es viajes y en la descripción ponen la promesa y un contacto y un link. Acá capaz lo que les falta, que podría quedar bien, es poner algo como más de 80 países visitados y alguna llamada a la acción para ese link. Porque realmente, como no lo pone, no sé con qué me puedo encontrar si hago clic ahora en este link. Pero bueno, no está mal, tienen un montón de historias destacadas con sus viajes y una imagen o video ahí fijado, así que muy bien. Otro ejemplo es este de Nieves Bolós, que vemos que tiene un nombre de usuario compuesto por su nombre y una palabra clave, aunque con esa doble i que no sé por qué será. Después en el título pone más palabras claves de ella o de su negocio y vemos en la descripción que da una muestra de autoridad diciendo que más de 900 mujeres lograron tener un cambio físico con ella. Además pone un enlace a su marca, tiene un call to action y también un montón de listas de historias. La verdad que es un perfil que está bastante bien. Lo único que he hecho un poco en falta es que ya que es coach y vende rutinas, podría poner la promesa de su servicio.
del estilo cambia tu rutina y mejora tu estilo de vida en 30 días o algo así. Pero bueno, la verdad es que está muy bien y con este perfil es que te voy a mostrar ahora cómo hacer tu perfil con ChatGPT de una manera increíblemente fácil. Lo que vamos a hacer, ahora que ya tenemos optimizado nuestro perfil, es hacer una captura y arrastrarla a ChatGPT. Acá vamos a pegar este prompt y le vamos a dar Enter. Eso es todo. Y les recuerdo, no se preocupen por el prompt porque se los voy a dejar en la descripción. Entonces, acá ya vemos que empezamos a tener cosas como la estrategia para las historias destacadas, como rutinas, transformaciones, nutrición, preguntas, ofertas, un montón de ideas que la verdad que están muy bien. Algunas creo que ya las tenía Nieves, pero otras diría que no, y son ideas muy buenas que nos está dando en los que nos demoramos en hacer una captura de pantalla de nuestro perfil y pegar un prompt. Nos da un plan de contenidos para publicaciones con diferentes tipos de ideas de contenidos, ejemplos de descripciones, hashtags, un plan de historias. Acá capaz con la frecuencia diaria de 6 a 10 por día es un poco mucho, pero bueno, creo que con una por día está más que bien. Y vemos que nos dan ideas para historias que generen interactividad con encuestas, deslizadores, mini test. No sé, esto a mí me parece increíble. Me parecen muy buenas ideas. Tenemos además un ejemplo de un calendario de publicaciones con el tipo de contenido y el horario de publicación, una estrategia de engagement, tácticas y hacks de crecimiento, y un montón de información que nos va a servir para tener un resumen de nuestro objetivo. Y es lo que decíamos, todo esto con una captura, un prompt y ya está. Con una descripción para optimizar el perfil y una captura ya tenemos toda nuestra estrategia base de Instagram creada en un minuto. Y a partir de acá, si quisiéramos, podríamos seguir exprimiendo ChatGPT para que nos ayude a crear estructuras como estas para los Reels, que nos ayude a crear guiones o tablas de frustraciones, deseos y miedos que nos ayuden a entender a nuestro público. El límite es el cielo. Ahora estoy trabajando en una manera para crear todo el branding para una marca. Desde nombre, logo, tipografías, paleta de colores, creación de imágenes y todo lo necesario para la imagen de marca y creación de contenido brandeado. Pero bueno, eso queda para otro video. Ahora, para descargar los prompts y la explicación, que son completamente gratis, lo único que tenés que hacer es ir al link de la descripción y se les va a abrir una página como esta. Este es otro PDF que tengo gratis sobre cómo crear una página web que genere ventas, pero lo voy a usar solo como ejemplo. Una vez que están en esta página, van a ir acá a este recuadro y van a poner 0. Le dan a I want this y los va a llevar a esta otra página. Y acá es lo mismo. Ponen su email, vuelven a poner 0, le dan al get y ya lo tienen. Espero que les haya gustado el video y si tienen alguna duda o quieren más contenido de este estilo, me lo pueden dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chao.